Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir cómo va el proceso de vacunación en Guatemala, por qué vamos tan lento. Y para ello tenemos a dos especialistas. En primer lugar, a la doctora Karin Slowin, médico salubrista, exsecretaria de CEGEPLAN y analista de laboratorio de datos, y la doctora Alicia Chan, pediatra, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. A las dos, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado en esta noche. Doctora Slowin, quisiera empezar con usted. ¿Por qué estamos tan mal en el proceso de vacunación? ¿Por qué no hemos conseguido vacunas? ¿Cuáles son los procesos administrativos que han fallado en todo este proceso, valga la redundancia? Bueno, buenas noches. Yo pienso que en primer lugar el tema no es administrativo el problema. Es un problema de haber iniciado tardíamente una gestión que es de carácter internacional, ¿verdad? Porque es salir al mercado global, a hacer además una compra muy, muy grande, significativa, especialmente para la escala de nuestro país, de un biológico altamente cotizado y disputado en estos momentos a nivel global. Entonces, países que recibieron, digamos, las vacunas tempranamente es porque negociaron dentro de su estrategia de intervención, entró la negociación temprana bilateral de las vacunas. En el caso de Guatemala, el abordaje fue más, por un lado, el mecanismo COVAX, que es el mecanismo que implantó la OMS para tratar de asegurar que todos los países, independientemente de su capacidad financiera, pudieran tener vacuna, y en la negociación bilateral con empresas farmacéuticas se inició muy tarde. Entonces, obviamente estamos cosechando los frutos de ese proceso. ¿Cuáles fueron las razones para haber iniciado tardíamente? Recuérdense que esto estaba todavía pre-COVID, ¿verdad? Cuando empezaron las conversaciones con Moderna, pero fue allá en septiembre. Se cayeron esas conversaciones y ya el proceso nos ha llevado pues hasta el día de hoy que estamos esperando la vacuna Sputnik. Entonces, más que un tema netamente administrativo, es un tema, en el caso de la compra bilateral de Estado con empresas, de gestión, ¿verdad? De la gestión tardía que se hizo. Entonces, doctora, obviamente, pues estamos en la cola, digo yo. Doctora Chan, ¿coincide usted con ese análisis? ¿Fue un error haber apostado solo por el sistema COVAX? ¿Tendríamos que haber explorado otras opciones? Estoy de acuerdo con Karin Slowin. Realmente nosotros sabíamos desde el principio que el mecanismo COVAX iba a cubrir solamente el 20%, en el mejor de los casos el 20% de la demanda que tenemos para vacunar en Guatemala y en todos los países que entraron dentro de ese acuerdo. Inmediatamente, sin ser uno, digamos, absolutamente experto en el tema, se da cuenta que hay un 80% de la población que todavía tiene que ser vacunado y eso se debió haber establecido como una prioridad y activar todos los mecanismos que eran necesarios y convenientes para poder realizar esas negociaciones. Ahora, doctora Slowin, algunos países como Chile o Israel pues son líderes a nivel mundial en este tema y algunos señalan que parte de su éxito fue que efectivamente, como ustedes ya lo señalaron, hicieron una negociación directa con las farmacéuticas, pero muchos de esos acuerdos incluían ser parte de fases experimentales y que por eso luego pues, les dieron la prioridad. ¿Pudimos haber hecho eso nosotros? ¿Eso no hubiese sido tal vez un poco polémico? Porque pues ser parte de la fase experimental a veces genera desconfianza. ¿Qué opina? No, indudablemente. O sea, las razones por las que otros países negociaron temprano tienen también sus coletas, ¿verdad? No hay nada que no tenga una consecuencia en los procesos de toma de decisión. Sin embargo, estamos hablando de que no eran así como que empresas fantasma o empresas que no tienen una experiencia en el proceso de investigación de la preparación de vacunas, para empezar. Entonces hay un riesgo inherente, sin duda. Pero la otra parte fundamental es que estos países pues tienen más experiencia
en la compra pública internacional y conocen de esos mecanismos de negociación y de cláusulas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, si el gobierno hubiera autorizado a la UNOPS a que comprara por el país desde un inicio, incluidas las pruebas, porque es que el tema con las vacunas es que solo se está repitiendo la historia de las pruebas, con la diferencia de que con las pruebas optaron por la importación privada de operadores aquí. En el caso de las vacunas no, porque no se puede. Pero si ellos hubieran dejado que UNOPS negociara por el país la compra, a lo mejor tendríamos otras condiciones, porque ellos saben de eso, ¿verdad? Yo creo que esa es como la diferencia. Uno de los puntos controversiales también son las cláusulas de confidencialidad que muchas de estas farmacéuticas exigen. ¿Es eso normal en estas condiciones? Y sobre todo eso despierta mucha sospecha en un país con los historiales de corrupción que tenemos. Doctora Chan, ¿cómo lo ve usted? Sí, yo creo que los acuerdos de confidencialidad que se establecen entre la empresa farmacéutica que está elaborando las vacunas y los países que están participando en sus estudios clínicos realmente son completamente claros y bastante precisos. No, más bien dicho, son extremadamente transparentes cada una de las personas que va a participar en uno de esos estudios clínicos se asegura el investigador de que absolutamente entiende todas las cláusulas del consentimiento. Entonces, no creo que este tipo de cuestiones de confidencialidad, consentimiento, etcétera, debieran haber sido un impedimento para poder realizar estudios en Guatemala. Ahora, doctora Slowin, usted tiene experiencia en el ámbito público. Algunos señalan que la ley de contrataciones del Estado también pudo ser un factor importante en esta demora del proceso, porque básicamente es una ley que tiene ciertas restricciones y pareciera que no se adapta a las condiciones de urgencia que estamos viviendo en este momento. ¿Es así o es simplemente una excusa? Mire, yo siempre he sido de la opinión de que no es así, que la ley sí facultaba la compra pública internacional, pero repito, esta discusión no se dio ahorita a final de año pasado con las vacunas, se dio desde el inicio de la epidemia el cuestionamiento si la ley de compras y contrataciones lo permitía. Si había un impedimento y en el marco de un estado de calamidad, perfectamente el gobierno pudo haber solicitado una enmienda transitoria o una excepcionalidad en el marco de las aprobaciones del Congreso para poder hacer eso. Al final, en eso optaron para comprar la vacuna con la ley, yo le llamo la ley del cheque en blanco, ¿verdad? Cuando pidieron la plata para comprar la vacuna en enero de este año. O sea que ellos, si sabían que la ley no les iba a funcionar, tenían que haber optado por la ley específica desde el inicio y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, yo no le podría achacar a una ley la decisión de no hacer una gestión política que de todos modos terminaron haciendo, solo que prácticamente un año más tarde del inicio de la epidemia, ¿verdad? Ahora, ¿qué opciones tenemos? Porque el ritmo que llevamos, algunos calculan que podríamos tardarnos hasta 16 o 17 años en vacunar a toda la población. Obviamente es un sinsentido. ¿Qué puede hacer el gobierno para acelerar este proceso? ¿Puede tocar otras puertas? ¿Cuál es su opinión, doctora Chan? Bueno, debido a que las negociaciones no se hicieron en el tiempo en que se deberían haber hecho, en efecto, digamos, entrando de último en una lista de una vacuna que está altamente solicitada, creo que lo más conveniente es nuevamente no caer en el mismo error. Por ejemplo, ahorita ya se hizo una compra con Sputnik, pero para principiar la primera entrega no llegó. Entonces, claramente nosotros sabemos que esa vacuna no va a alcanzar para vacunar a toda la población. Se tienen que hacer ahorita reuniones múltiples con todos los proveedores y tratar de cerrar otros contratos para nosotros tener asegurada más dosis de vacuna para nuestra población, incluyendo la población infantil, que el 9 de abril ya entró en la FDA una petición para aprobar expeditamente
que se pueda vacunar con Pfizer y BioNTech a niños que están a partir de los 12 años. Entonces, eso nos facilitaría mucho, por ejemplo, la apertura de los colegios, de las escuelas, que ha sido tan fatal para toda la niñez de Guatemala. Entonces, creo que este es el momento de no llorar sobre la leche derramada, pero activar todos los mecanismos que sean necesarios para conseguir esa vacuna a través de varios proveedores que ahora ya están disponibles. Doctora Slowin, en el caso de Chile, gran parte de las vacunas que se han administrado pues, son de laboratorios chinos. Nosotros hemos explorado esa opción. ¿Hay algún impedimento diplomático incluso que nos impida hacer ese tipo de gestiones? ¿Cómo lo ve? Porque una opción era India, por ejemplo, pero vemos la catástrofe que está ocurriendo ahí y obviamente no van a poder ofrecer todas las vacunas que en su momento se esperaba de parte de ellos. Pero China, por ejemplo, es una opción. ¿Qué otras opciones podemos tocar? Bueno, mire, yo lo que no estoy segura es si la Cancillería con el Ministerio de Salud tienen armado un equipo para esto que llaman diplomacia de las vacunas, ¿verdad? Esto es algo que debería estar montado hace ratos, explorando justamente todas esas alternativas. En el caso de El Salvador vimos pues una jugada pues muy estratégica en términos de poder optar a esta vacuna china, ¿verdad? Por una apertura previa que se había dado. En el caso de Guatemala, como esas condiciones, digamos, previas no existen, yo lo veo un poco más complicado, sin prejuicio, ¿verdad?, de que si se montara una gestión diplomática activa específica, no pudiera ocurrir. Yo no veo por qué China no le interesaría vendernos o darnos vacuna a nosotros, incluso en un marco donde no hay relaciones diplomáticas todavía establecidas. Entonces, el tema es que lo que no vemos, o más bien es mi otra suposición, es que la estrategia más bien es aguantar el cañón ahorita, este año, en lo que se abre el mercado mundial. Y entonces ya abierto el mercado mundial, los importadores nacionales importan y esa es como, yo creo que la apuesta estratégica en el trasfondo, ¿verdad? Que hay, que es un poco como pasó con las pruebas, que cuando se permitió o se importaron por los privados, empezaron a fluir en el mercado, etcétera. Lo cual en sí no es malo, toda vez pudiera ser regulado para asegurar el acceso gratuito de la población a la vacuna, ¿verdad? Esos son los temas que requieren un diseño estratégico de política y de gestión que hasta este momento pues yo no observo. Pero ¿sería suficiente ese flujo de vacunas privado para alcanzar a toda la población? De todas formas, el gobierno tiene que cubrir a una proporción importante de la población, es decir, sí, las gestiones tienen que seguir. La vacunación privada no resuelve el problema de país, resuelve el problema para un segmento que tiene capacidad de pago. El resto del país tiene que ser vacunado en un mecanismo que permita para todo el país alcanzar por lo menos un 70 a 80% de población vacunada. Entonces, el asunto es que el mecanismo de acceso a la vacuna puede ser que el ministerio ya le compre, como hace con todos los insumos, a distribuidores locales, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que todo esto va a depender de cómo se comporte finalmente el mercado global, cuán pronto terminen los países del primer mundo de vacunar y de alcanzar su 70%. Esas variables son las que van a determinar la disponibilidad en el mercado. Ahora, en nuestro caso, no tenemos solo ese problema. El verdadero problema es que podemos tener la vacuna y que nos pase como el Congo, que el mecanismo para implementar la vacunación no sea lo suficientemente ágil para ejecutar esa vacunación. Y que entonces o se pierda vacuna o se regale, ¿verdad? Y esa era precisamente la siguiente pregunta. Doctora Chan, ¿tenemos la capacidad como Estado de vacunar rápidamente, suponiendo que ya se tienen disponibles las vacunas? ¿Cuál es el estado del sistema de salud en Guatemala en ese sentido? Existe un programa de inmunizaciones que ha funcionado en el país por muchos años y ha sido eficaz para entregar vacunas sobre todo a la población infantil. Más sin embargo, en este caso, mi apreciación es que sí necesitamos refuerzos, es decir, no es posible que solamente las personas que están actualmente trabajando
en esa sección específica del Ministerio de Salud logren, digamos, darle la solución al problema de la logística de la aplicación de la vacuna. Esta vacuna es diferente, no en la mecánica en la que se coloca. Esa mecánica se ha trabajado por años, pero es diferente en el sentido de que se debe administrar rápidamente a una población muy, muy grande. Estamos tratando de acortar tiempos y de vacunar a personas adultas y en este caso, pues lo más inmediato, adultas mayores que tienen otras necesidades. Entonces, sí, yo pienso que en este caso sí tiene que haber una especie de coalición entre instituciones que trabajan temas de logística y además el ministerio, pero solo el ministerio no creo que jamás haya ejecutado un programa de vacunación así de ambicioso. Doctora Slowin, ¿coincide usted con ese análisis? Sí, definitivamente. Yo pienso que el Ministerio de Salud tiene la capacidad para conducir todo el proceso y para desplegar la estrategia. Lo que no hay es suficiente, o sea, no podemos pretender que con el mismo personal que se trabaja en los puestos, centros de salud sin refuerzo, esto se pueda hacer de manera acelerada. Entonces, la clave en esto, nosotros lo hemos dicho siempre, es cuántos equipos de vacunación van a haber. Entonces, ¿por qué? Porque si usted multiplica las personas, ¿verdad?, en el proceso, así va a llegar aceleradamente a la población. Y esto tiene dos rutas. Por un lado, es la ampliación de recurso humano para fortalecer los equipos de vacunación en el ministerio, una buena alianza con el ICS, ¿verdad? Porque el ICS podría cubrir perfectamente más o menos 3 millones de personas de las que se necesita vacunar en total. Y además de esto, alianzas con organizaciones privadas, lucrativas y no lucrativas y otras entidades, desde formatos de voluntariado hasta otros formatos, pero con dos condiciones. Una es mantener la calidad del proceso para asegurar la calidad de la vacunación y segundo, la gratuidad en el acceso. Si no se garantizan esas dos condiciones, no se va a lograr la meta de país. Nos quedan 40 segundos nada más y muy rápidamente les quiero consultar a ambas. En lo que llega la vacuna, ¿qué opciones hay para contener la pandemia? Las personas ya están agotadas, obviamente las restricciones, el daño a la economía ha sido bastante grande. ¿Qué opciones tenemos? 20 segundos a cada una, doctora Chan. Utilizar las medidas que hemos estado promoviendo, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Desafortunadamente no tenemos otra estrategia más eficaz más que seguir cuidándonos, ¿verdad? Doctora Slowin. Pues yo le añado a esas medidas que ya sabemos individuales que necesitamos hacer lo que no se ha hecho suficientemente bien. Testeo estratégico, rastreo de casos, manejo de brotes, ¿verdad? Y manejo en las comunidades con suficiente información y preparación para esta situación. Esos elementos son fundamentales y se requiere además un paquete de políticas de soporte socioeconómico nuevamente. El gobierno ha dado por sentado de que ya pasó la crisis y no es así. Usted lo ha dicho, la economía está dañada, la economía familiar. Se requiere un paquete de medidas de soporte también. Bueno, muchísimas gracias a ambas realmente por su tiempo, nos aclaran muchísimo. Así que les reitero el agradecimiento y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.